Dicen, vamos a poner un satélite en órbita. Y te tiran de esto. Que no, o sea, no es que estos sean así, porque sí, son transparentes. Para que después vos vean nada más que la carcasa. Sí, mirá cómo tiran los satélites, lo de la NASA. Opa. Mirá los satélites que tiran lo de la NASA. Soltalo, Beto, que ahí va. Dale. Satélites en órbita. Los satélites no existían, como nos los contaba, sino que los satélites, el GPS y todo eso, era un sistema múltiple en donde estaban involucradas un montón de tecnología. Cables submarinos, antenas, aviones, globos, barcos, etcétera, etcétera, donde se usaba para triangular. Si no me crees, googlea fotos reales de la Tierra o fotos reales de satélites. Realmente el aparato satelital se construye. Realmente los ingenieros lo construyen. Ellos reciben un manual de instrucciones, obviamente proveniente de la NASA o de la ESA o alguna agencia espacial, y los ingenieros lo construyen. Tienen el tamaño de un auto, le ponen plaquetas, o sea, no es mucho más complejo que crear una estación de radio. El satélite emite ondas electromagnéticas, igual que una radio. Los ingenieros lo prueban acá en tierra, adentro de su laboratorio, donde lo construyen, lo prueban. ¿Y después qué hacen? ¿Lo ponen en órbita? ¿Nosotros ponemos en órbita nuestro propio satélite? No. Nosotros agarramos la cajita del satélite, agarramos y vienen 3 muchachos de la NASA o de la ESA y te dicen, démelo, señor, que yo ahora se lo voy a poner en órbita. Tenés razón. Pero es así. Vos lo ves por tele. Seas el presidente o seas un ciudadano. Y si vos estás invitado, si vos sos invitado al comité que va al centro de lanzamiento, estás sentadito en una silla mirándolo también por tele. ¿Y qué hace el cohete? El cohete despega con todo su potencial, es simplemente un misil balístico. O sea, el cohete tiene la misma tecnología que en la década de los 60. Sí. El cohete despega, pero vos mirá las filmaciones. El cohete empieza a despegar, empieza a elevarse en forma vertical, y después empieza a arquearse, como un arco. Sí. Y cuando vos empezás a ver que el objeto empieza a perder altura, y de golpe van a una imagen de Google Earth con un dibujito digital y te dicen que en 4 días, te lo dicen así literalmente, en 4 días el satélite va a estar en órbita. Y se terminó ahí el lanzamiento. Ahora, ¿sabés la cantidad de restos y basura espacial que se encuentra en el océano? Claro. O sea, pedile a un astrónomo que con su telescopio, decirle que te enfoque un solo satélite de baja órbita, que te muestre una fotografía. Porque uno cree que hablar de la Tierra plana es como retroceder en un grado de conocimiento, cuando en realidad va mucho más profundo. No es retroceder, al contrario, es seguir avanzando y seguir en otra línea simplemente, pero no es que el mundo se va a terminar mañana porque la Tierra no sea esférica o que se van a caer las telecomunicaciones, al contrario. GPS, mucha gente estará pensando Global Position Satellite, y es Global Position System. Desde la Segunda Guerra Mundial, con el sistema LORAN, ya existía el posicionamiento global. Hoy en día las líneas aéreas usan un sistema que se llama BOR, B corta OR, que significa Very Omnidirectional Radio. Porque todos los aeropuertos se manejan por radar. Por eso un avión, como el Malaysia Airlines, cuando fue la desaparición, si hubiese tenido GPS y si hubiese habido satélites, como nos dicen, lo hubiesen encontrado enseguida, y sin embargo no lo encontraron. Y así hay muchas cosas que la gente común desconoce. La gente desconoce que un avión tiene un sistema que se llama reconocimiento por línea muerta. Cuando un avión sale de la zona de radar, queda a la especulación en cuanto a la velocidad y la altitud a la que llevaba hasta encontrarse con otro radar. Vos no sabés a dónde está el avión. De hecho, tienen que tener esa separación entre aviones, porque como no se los puede seguir en tiempo real, pueden colisionar en el aire. Y así hay un montón de cosas que nosotros creemos saber porque simplemente nos dijeron la Tierra es esférica y gira porque sí, cuando no hay comprobación empírica de nada de todo esto. Primero, lo que hay que empezar a discernir cuando uno toca este tema son varias cosas. Esas instituciones son todas instituciones privadas a las que ninguna persona de a pie tiene acceso. Por ejemplo, cuando un astrónomo o un astrofísico cita y dice no, porque nosotros tenemos satélites
En realidad ellos no tienen nada, nadie, ningún ciudadano de a pie tiene nada. ¿Por qué? Porque le pertenece a estas agencias. Nadie sabe cómo está creado el software que procesan los datos. ¿Por qué digo esto? Porque no hay ningún telescopio orbital ni satélite óptico que haya tomado una fotografía de la Tierra desde afuera. De hecho, las propias agencias siempre aclaran de que son una composición digital que una computadora interpreta como una imagen. Entonces, no hay una fotografía real, no hay un video en tiempo real de nuestro mundo visto desde afuera, ni por la NASA, ni por la ESA, ni por ninguna de ellas. De hecho, la NASA sigue teniendo un monopolio porque es como la única agencia que se jacta de haber sacado a un hombre fuera de la órbita baja y haberlo depositado en otro cuerpo celeste, algo que ninguna otra agencia hizo. Las otras agencias supuestamente mandan robótica que nunca vuelve, lógicamente, y que nunca está en tiempo real y que nadie tiene acceso a lo que es el firmware de ese tipo de agencias. Entonces, está bien pensar o hacerse la pregunta, pero eso también es un tema que entra dentro de un contexto sociocultural que es como preguntarse, bueno, en la política, ¿estamos todos de acuerdo que hay corrupción? Sí. Y bueno, ¿cuántas políticas en el mundo hay? ¿Cuántos países tienen políticas que son corruptas? Casi todos, o todos podríamos llegar a decir. Entonces, acá no es que porque una agencia está en competencia con otra no significa que no estén aliadas en un mismo objetivo, porque eso, las altas élites siempre han operado de esa manera. Acá hay algo que no condice, o sea, la NASA, la ESA o cualquier agencia a mí me puede mostrar una imagen digital, pero si yo no puedo demostrar una geometría curva, no puedo demostrar que el agua se curve, veo objetos que no deberían verse, hay alguien que me está mintiendo. Claro. Claramente, sí. Claro, una fotografía, que estamos de acuerdo, no es real. O sea, una imagen no es una fotografía, digamos. Exacto. Ahora vemos de repente un GPS o Google Map, ¿no es cierto? Todo lo que tiene en Google Earth, que de alguna manera uno te pone la esférica Tierra, planeta Tierra, y cuando uno busca una dirección, tú apretas, lo pones, y tú va bajando directo a la calle, el lugar donde se ve. Entonces, ese es un sistema de radio. Ese es un sistema que se llama, para que la gente lo quiera buscar en la casa, de todas maneras van a aparecer las imágenes. Hay una empresa, hay varias empresas, pero hay algunas que son líderes. Una se llama Bexel Camera. Bexel Camera es una empresa que tiene sucursales en todo el mundo, en India, en China, en Estados Unidos, acá en Latinoamérica, en Europa. Se coordina justamente y son empresas que a través de lo que se llama aerogrid, con aviones, altitudes normales de 10 kilómetros, de 8 kilómetros inclusive, fotografían el suelo y venden ese material a Google. Google no tiene satélites propios. O sea, no tiene satélite de lo que es reconocimiento de imagen para ese sistema. Nosotros nos hacen creer eso. De hecho, ¿quién no ha visto el auto con la cámara de Google? Es todo fotografía. Es todo fotografía aérea y terrestre a través de autos, de gente con mochila, incluso hasta en camello, caminan fotografiando el desierto y demás. No es en tiempo real. No hay ninguna imagen. Todo lo que uno puede ver desde el aire en tiempo real, lo poco que se ve hoy en día, es todo tecnología de dron. No hay satélite que enfoque eso. Pero bueno, es un tema que a la gente le mueve el piso hablar de que no existen los satélites como nos dijeron. Sí se construyen. Nosotros tenemos supuestamente el ARSAT 1, el ARSAT 2. Se construye, los ingenieros no tienen por qué saber a dónde está puesto en órbita, ellos reciben telemetría. Yo he hablado con varias personas que trabajan con satélites y no pueden comprobar que el satélite esté físicamente en órbita. Ellos reciben señal, ellos reciben dato. Desde la Segunda Guerra Mundial se utilizaban retardadores de señal para que el enemigo creyera que vos estabas transmitiendo desde 400 kilómetros y en realidad estabas a 20. O sea, desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día se venden emuladores de satélites, emuladores de telecomunicaciones, retardadores, se compran por internet de acceso muy simple. Entonces, el problema nuestro, como sociedades comunes y corrientes, es que nosotros no ponemos los satélites en órbita. Los pone ciertos gobiernos que están muy bien atañados, y a nosotros, por ejemplo, como en el CONAE, te mandan una imagen transmitida desde Cabo Cañaveral o desde Guayanas, y bueno, vos ves una imagen que parece muy convincente, pero cuando llega a los
20, 30 kilómetros de altura, de golpe aparece una imagen digital al estilo Google Earth con un satélite digital y supuestamente eso es que ya está puesto en órbita y nunca más ves el satélite. Ahora, ¿cuánta plata sale un satélite? ¿A quién le va ese dinero? Porque el aparato tiene un costo, pero lo que más te cobran es el lanzamiento, es la puesta en órbita, es comprar la órbita. Y la órbita es como comprar una radio, la 91.3 es igual es distinta a la 91.4 y está al lado y sin embargo son distintas. Esto es más o menos lo mismo. Tal cual. Ahí está, ¿ven? Este, por ejemplo, es uno que tal vez quedó a más baja altura porque se nota como que está un poquito desinflado y se ven las dos piezas. Se ve la situación de globo ahí arriba, el hilo y la carga útil colgándole, incluso hasta como que se ve separadito, me hace acordar a esa típica imagen, ahí está, ¿ven? Ahí. Bueno, acá hay, este es otro, similar al que mostré anteriormente. Estos hacen un relevamiento siempre, diario. Todos esos son, bueno, algunos son aviones, otros son, la mayoría son globos aerostáticos. Que se puede ver, en algunos se lo puede ver incluso con la formita de los globos. Acá se puede ver un poquito con mayor definición. Algunas veces se le ve el hilito con la carga útil colgando. Hay varios que acá se le llega a percibir un hilito, pero ustedes no creo que lo puedan llegar a ver por momento. El chiste del que siempre me acuerdo. Falsedad total. Era el video de la NASA, una falsedad total. Lo tengo yo acá en mi... pero ven, a esto me refería. Muy bueno ver esto. Cada vez entiendo más ese chiste que aparece Lisa Simpson y Bart Simpson mirando por un telescopio por la ventana de la habitación. Forget it, Bart. It's so bright out you can't see anything in the sky except the Fox satellite. No, olvídalo, Bart. No hay nada, es tan brillante que no puedes ver nada ahí afuera excepto el satélite de la Fox. Y literalmente es un satélite colgando de globos. Después, obviamente, a la NASA le pasan este tipo de cosas. Esta fue una noticia real, justamente donde se decía que quisieron poner en órbita este globo con equipamiento satelital. Y se les estrelló por los fuertes vientos, se llevó puesto varios autos, o sea... No estamos hablando de un equipamiento chiquitito. Curioso porque esto por lo general el público normal, común y corriente no lo ve nunca. Y en la televisión jamás se habla desde un satélite puesto así. Porque cuando uno habla de GPS, uno sabe desde el terraplanismo, en realidad es esto. O sea, cuando uno habla de GPS, en realidad está hablando de estos 16 ítems combinados, procesados sus datos y entregados a distintos sectores comerciales para su posterior uso. ¿Sí? Puede ser para posicionamiento en un simple GPS de auto, puede ser para un posicionamiento aéreo, tráfico marítimo, transmisión de combinación con fibra óptica para transmitir señales de televisiva, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la mayoría de la gente... Por ejemplo, si yo, simplemente para que se den una pequeña idea, ¿no es cierto? Si yo tomo de acá y digo, a ver si es verdad, si existe, no sé, por decirte, el lighter than air vehicles. Entonces te va a salir automáticamente esto, que sí existe. Y que no solamente existe, sino que pueden estar arriba hasta 2 años de autonomía. Que todo este tipo de cosas transmiten. Incluso hasta algunos como por ejemplo, tienen el nombre de Pegasus. Este se llama Dragón, como se puede ver ahí al costadito.
Dragon Dream, está el Pegasus 2, que tienen nombre propiamente de satélite, incluso, porque los satélites, los Pegasos ahí de Ecuador, que todos hemos visto al director de operaciones en aquel momento que se había lanzado el nanosatélite de Ecuador diciendo el satélite tendría que estar de noche y las imágenes que recibíamos era de día, que lo hicieron disculparse porque lo querían, si no lo echaban del puesto de trabajo. Si yo acá vengo y digo High Altitude Long Operation, ¿no? Vengo acá y pongo High Altitude Long Operation. ¿Existe? Claro que existe. Y esto es lo mismo. Son los famosos drones Halo, también con una autonomía impresionante, que recogen datos, retransmiten. O sea, todo existe. Si yo pongo los Airborne Relay Communication, por ejemplo. Communication, ARC, también existe. Se utiliza para cuestiones militares. Entonces, todas esas cositas o los Small Balloon System, por ejemplo, los SBC, Small Balloon Systems, SBS, también existe. Fly Opportunities, NASA, Entonces, a lo que yo voy es que muchas veces cuando uno mismo, ¿no? Estos que después se las pone la NASA, ese tipo de cosas, miren los militares como tiran, les gusta tirar globitos también a ellos. Cuando uno después tiene ese delay y el famoso recalculando, porque no hay una antena cerca, porque no hay un globo cerca, porque no hay un StratSat cerca, por ejemplo, todos nombres satelitales para decir cosas que no son satelitales, por ejemplo el StratSat. Miren el StratSat, ¿es un satélite? No, es un Zeppelin de otras características. Pero existe, están ahí, está operativo. Desde hace décadas. Esto es el GPS. Operation Corona, que fue de Robert Bassano cuando lo propuso. Si vos te vas a la Operación Corona, puntualmente la satelital, y vos escuchás la entrevista que está, creo que era Proyecto Corona Operación. Project Corona. Acá, la historia de los satélites espía norteamericanos, que es cuando arranca todo esto, previo obviamente a la carrera espacial. Me estoy refiriendo a este tipo de experimentación militar y demás, que está hace un montón de tiempo. Los tipos te cuentan cómo es que, estos son los que yo siempre muestro en los videos inclusive, te dicen, primero, por ejemplo, durante las misiones estas, solamente personal autorizado podía recoger los balones que no podían recoger desde el aire, desde los propios aviones. ¿Por qué? Porque era totalmente clasificado y secreto, e incluso si el satélite caía, o el globo caía y era recogido por otro militar que no estaba autorizado, el militar que estaba autorizado podía dispararle a quemarropa. A ese nivel de secretismo estamos hablando. Sí. Se pasaron por alto la corte marcial, o sea, directamente el tiro en la cabeza. El tiro en la cabeza, pero el tipo ese no se puede enterar que eso va a terminar siendo tal vez equipamiento satelital. Que no es un secreto, o es un secreto a voces, que la NASA es el mayor consumidor de helio en el mundo, ¿no? Y eso es un dato empírico, básicamente. O sea, esto que era lo que les mencionaba recién, y por acá no sé si es en esta, que es la comparación, ¿no? El show de cómo se construye el satélite, pero en realidad cómo se tira, que jamás lo vamos a ver en ningún tipo de medio de comunicación. Todo es, no, mirá cómo se construye el satélite, pero así se tira. La realidad es que así se tira. Y acá mismo van a poder ver cómo en la década de los 50, esto que siempre mostramos, ¿no? Los lanzamientos del famoso Ariane 5, en el que en las distintas misiones, durante varias misiones, acá podemos ver desde la 226 a la 234, pero viene de más atrás, siempre que llegaban a la altitud de supuestamente de los 110 kilómetros, siempre mostraban la misma, primero animación por computadora, pero después cuando querían darle a entender a la gente que era la imagen real ahí del satélite filmando, ¿no? Con el payload abriéndose y demás, siempre mostraban la misma imagen, con los mismos rayos de sol, el mismo día, todo. O sea, entonces mucha gente profesional se quejaba. Claro, viste, lanzaban eso, pero te decían, no, ahí fíjense, ya se está fairing deploying.
Pero los tipos en el relato te lo querían hacer pasar como algo real. Esto era el programa Corona, no, ni proyecto ni operación, el programa Corona, en donde se fabricaba todo esto que parece como un satélite, pero que en realidad acá te mostraban el show de que lo iban a lanzar en un satélite, ¿sí? Perdón, en un cohete, pero en realidad lo lanzaban en un globo. Además que esto ya es una miniatura, ¿no? Y yo lo comparo con el famoso Thunderbird, el dibujito de la misma época, en el que esto te mostraban con imagen original. De hecho pertenece a uno de los sitios de YouTube que postean constantemente documentación oficial gubernamental de los Estados Unidos. Y este era el Thunderbird Project. La única diferencia es que esto le tuvieron que hacer todo el quilombo de la montaña atrás, que le quedó bastante bien, y lo de la NASA te lo ponían en un fondo negro y se terminaba el quilombo. Y esto a la gente en los 50 era real para ellos, ¿no? Fíjense la diferencia. Bueno, esto es realidad Proyecto Corona. Ahí los militares empujando un carrito y tirando el satélite, que después tenían la obligación de recogerlo por un avión, de recogerlo a modo aéreo, ¿no? Estos eran los aviones de rescate de esas primeras experimentaciones. Lo tenían que cazar al vuelo. Obviamente había algunos que no los podían cazar al vuelo y caían en territorio que no deberían caer, y ahí es donde entraba la orden de, si esto lo agarra alguien, no, pues, tienen la potestad de bajarlo. Si se enteró de lo que es, bájenlo. Después en la modernidad vemos toda esta cuestión de, ¿no? La NASA, se cayó un globo de Google, se cayó un globo de esto, se cayó un satélite de lo otro, se cayó un satélite de acá, se cayó un satélite de allá. Es muy obvio. Bueno, eso mismo a lo que yo quería llegar, y aproveché un poco para mostrar algunas cositas de los satélites. Déjenme volver acá. Incluso yo siempre muestro estas imágenes de la NASA, ¿no? Con atrás el texto que dice: los científicos lo hacemos con balones. Y esto es propiamente el satélite que va a salir colgado. Acá está el famoso camión con el brazo que después lo lanza. Lo que les decía, no hay que olvidarse que existen los globos presurizados, que son los estándares, pero después tienen los super presurizados, que van a 50 kilómetros de altitud, y que justamente son los que duran bastante tiempo. Son los que se conocen como los Ultra Long Durations Balloons. Si yo lo googleo acá, y pongo Ultra Long Durations Balloon, o los ULDB, estos son los que tiran la NASA, pero fíjense, cargan equipamiento de 1000-2000 kilos. Estos son los Ultra Balloons Duration. Estos, fíjense el hangar que tiene. Entonces, estos son los que muchas veces nosotros vemos pasar por la luna. Fíjense la diferencia. Los únicos que tienen los Ultra Duration Balloon, ¿a quién le pertenece? A la NASA. ¿Cuánto mide? Mide más ancho que la ISS. 115 metros. Por 70 metros de alto es el volumen que toman estos Ultra Long Duration. El volumen, fíjense para hacer la comparativa, 532.000 metros cúbicos de helio. Nosotros para el ARFLAT, que no me acuerdo cuánto eran, 2 metros y pico o 3 metros de helio, nos salió como 8.000 pesos. O sea, 532.000 metros cúbicos de helio. A diferencia del WorldView Stratolite, que dura 12 horas, los de la NASA duran 54 días. 54 días, 2 meses. La capacidad que pueden levantar, en lugar de ser apenas 50 kilogramos, es de 3.600 kilos. Y obviamente el precio es de 2 a 3 millones de dólares. Resiste el día y la noche, las temperaturas, y remane a flote constante altitud. Repito, se mantiene en constante altitud. A diferencia de los Stratolite, pueden ir a 50 kilómetros en línea recta, manteniendo altitud. Muy similar a un satélite. ¿No? ¿Qué dato? 50 kilómetros en línea recta. El globo no sigue la curvatura. Uy, miren, estos globos
El WorldView capta lo mismo que presentan después como imagen satelital de servicio de cultivo. Fíjense lo que sucede con estos satélites. Por ejemplo, acá van a ver una imagen nocturna de alguien filmando desde tierra lo que ellos creen que son satélites. ¿Por qué? Porque acá se puede identificar lo que son las estrellas fijas en el cielo, ¿sí? Pero lo que está marcando, ahí empieza un satélite moviéndose, ¿sí? Un punto blanco, sin ningún tipo de resolución ni nada por el estilo, lógico, yendo en línea recta. Yendo en línea recta, eso hasta 50 kilómetros, es un Ultra Long Duration Balloon. Simplemente eso. Mantiene velocidad y altitud constante. Sobre todo en una constancia a nivel escala. Tal vez el globo ahí está bajando 2 metros cada un segundo, sube 4 metros. Pero vos a 50 kilómetros de noche viendo un punto blanco, ¿qué carajo vas a percibir una bajada o una subida de 10 metros en 50 kilómetros? Ese puntito blanco que ustedes estaban viendo allá arriba, de noche, tiene 115 metros de ancho. Pero lo más curioso, para tratar de entender la escala, es que yo hice toda una comparativa, ¿no? Arranca así, arranca un camión enorme, monstruoso, al globo satelital pasando por la Luna, uno de los satélites más caros de la NASA, Qué satélite, muchachos. Bueno, ¿qué pasa con los satélites que hoy en día nos dicen que nos muestran las imágenes desde el espacio? No existe tal cosa. Hay 4 satélites supuestamente que nos presentan esas imágenes, que son el Electra L de los rusos, el GOES y el Discovery de la NASA y el Himawari. Pero cuando uno lo ve, son procesamientos cada 10 minutos de datos sobre un modelo ya preestablecido, no es una cámara en tiempo real. ¿Por qué no muestran eventos en tiempo real desde el espacio, como cuando se incendió el Amazonas, o cuando hay grandes apagones de ciudades, o cuando... Entonces, cuando tendrían que mostrar algo que no cabería duda que está sucediendo en tiempo real y lo está viendo del espacio, nunca hay. Por ejemplo, usted anoche pues conocía de detalles y rumores de que pues YouTube, la plataforma, pues, presentaba problemas, se había caído la plataforma y todo esto, y es que todo era relacionado específicamente a la caída de un satélite. Esta información pues fue a nivel mundial, generó pues cierta preocupación por varios usuarios de las redes sociales. Un satélite que fue pues localizado específicamente en Baja California, al sur de Baja California. Tendremos imágenes en este momento para que usted vea. Acá está el satélite que cayó pues, prácticamente al sur de California. Se habla que a eso de las 7:50 de la noche de este pasado lunes, residentes de la subdelegación de María Auxiliadora se comunicaron a los números de emergencia debido a la observación a través de la bóveda celeste de un objeto luminoso. Se desconocía en ese momento. Lo anterior pues, fue hecho de conocimiento de elementos de la Policía Municipal para movilizarlo a la zona al norte de la ciudad. Cerca del rancho fueron ubicados restos de lo que parece ser el satélite, y es que ya claramente ha sido confirmado y es un dispositivo de espionaje originario de China, por las inscripciones que se alcanzan a apreciar al momento de evaluarlo. No se tiene mayor información, pues todo ocurrió de repente. Sin embargo, no se reportan personas lesionadas al momento del impacto en relación a este incidente. Lo más importante es que queda pues como buen tema de conversación prácticamente entre la misma gente del sur de California. Lo que sí se sabe es que este satélite era utilizado para espionaje por parte de China, lo cual será evaluado ya por el Pentágono y desde luego las autoridades de Estados Unidos para evaluar la información que este trasladaba y lo que realmente investigaba.
La aplicación de Google Earth que se hace, la gente cree que se hace con satélites, pero no, ellos mismos te lo dicen, se hacen con un escaneo de avión, pasan aviones y hacen una grilla. Eso explica por qué se ve como se ve. Eso explica exactamente, se llama Aerogrid, es una a nivel mundial, que contratan empresas que van haciendo barrido y después lo completan en autos, gente caminando con los equipamientos que hacen el Street View y todo ese tipo de cosas. Pero no tiene nada que ver con los satélites Google Earth. Lo que es interesante es que lo dicen en un documental de la BBC de la BBC de Londres. La aplicación que usa el Google Earth es el Earth Viewer, se llama Earth Viewer. El Earth Viewer 3, puntualmente la versión 3. Desde la versión 1, ¿sabés quién fue el contratista que desarrolló el software Earth View? Te voy a decir que no, así que... La CIA. Estamos a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, plena temporada de verano, un montón de gente en el agua, un montón de gente que seguramente no sepa que acá también, en Las Toninas, es donde entra internet, sí, a toda la Argentina. Hay un cable que ingresa por el mar y que hace que vos puedas mandar un WhatsApp en tu casa, que puedas mandar un mail o hacer una transacción bancaria. Uno de los lugares más misteriosos de la Argentina está en Las Toninas. No se puede revelar la locación exacta porque puede haber un ataque, un sabotaje, pero nosotros vamos a ir en búsqueda de ese cable. Ernesto, ¿dónde estamos ahora? Puntualmente en la estación de cable de Las Toninas de CenturyLink. O sea, acá entra gran parte de internet de la Argentina. Sí, exactamente. Este es como una especie de gran módem del internet que consumimos en la Argentina, que me llega a mi celular, que llega a mi casa, podríamos decir. Podríamos decir. Si falla esto, me quedo sin internet. No, porque nosotros tenemos duplicidad, tenemos otro enlace terrestre que está yendo hacia Chile, es el SAC, sí, con cable, es un anillo que cubre toda Latinoamérica. Este es el famoso cable, o sea, acá llega internet. Sí. ¿Puedo decir que toda internet entra por acá? Sí, exacto. ¿Tan pequeño? Así de chico. El internet que ingresa acá por un cable submarino, uno pensaría que viene por satélite, viene en el aire, viene de forma etérea. No es así. No. Hoy las estadísticas indican que el 97% de las comunicaciones, no solamente internet, están viendo por cable submarino alrededor del mundo.
Lo que hay son producciones de Hollywood como de la Estación Internacional Espacial, que se utilizan un montón de métodos, se utilizan aviones de caída libre para generar flotabilidad, combinada con técnicas de efectos visuales, pantallas verdes, chroma keys, pantallas en set, como está hecho la película de First Man. Esas patentes ya existen desde la época del alunizaje, están todas para que uno lo pueda ver cómo crearon el set de filmación, que ellos dicen que fue para simulación y entrenamiento, pero después coincide con lo que presentaron de manera real. Entonces, este tema, como te digo, tiene muchas respuestas a un montón de cosas. El camino para iniciarse es muy variado. ¿Sabes lo que pasa? Depende mucho de la persona. Si la persona es ingeniera, si es historiadora, si es comerciante, si es cerrada, si es abierta, si es sociólogo, si es psicólogo, si es astrofísico, va a necesitar lidiar con sus creencias de una manera muy personal. Entonces hay gente que comienza desde un costado totalmente alejado. Si yo soy astrofísico, voy a empezar por la historia. O tal vez alguno quiere combatir sus miedos de cara a cara y de frente. Dice, pará, soy astrofísico, soy ingeniero, voy a ir a la mecánica de fluidos, voy a ir a la observación a la larga distancia. Yo mismo me voy a ir a Colonia, voy a filmar Buenos Aires, voy a sacar los cálculos. Yo mismo me voy a subir un avión y voy a ver si realmente se ven más de 900 kilómetros al horizonte con un lente infrarrojo. Pero eso es una comprobación directa que lo más probable que te suceda es que te contradiga tu modelo, y eso también genera miedo en la persona que cuestiona. Entonces, yo lo que recomiendo es que cada uno se autoevalúe y simplemente escriba en Google 100 pruebas de que la Tierra no es una esfera giratoria, o terraplanismo y la cosmología es antigua. Hoy en día no es 2015 como cuando yo arranqué. Hoy en día hay conferencias por doquier, videos por doquier, información por doquier, de todo tipo. Hay algo que a mí tal vez es lo que más me incomoda, es que la religión, como todas las religiones y filosofías antiguas y culturas antiguas hablaban de una tierra plana, obviamente la religión imperante en Occidente es el catolicismo. En la Biblia, en el Génesis hebreo, figura que la tierra es plana, que primero era la luz, todo lo que uno conoce. Entonces hay mucha persona que tuvo la Biblia en el cajón de la mesita de luz y la leyó todas las noches y jamás hizo terraplanista. Pero ahora que la parte científica viene a corroborar el terraplanismo, retoman la Biblia y dicen, esto es literal. Entonces hay muchos videos de gente que lo hacen con una perspectiva religiosa al terraplanismo. ¿Está mal? No, en absoluto. Pero hay mucha gente científica que se cree atea por no creer en el Dios de la Biblia, pero creen en el Dios Sol, que cuando tal vez tipean en Google se encuentran con eso y se les genera el rechazo. Entonces tienen que saber filtrar lo que ustedes están buscando particularmente. Yo no pertenezco a ninguna religión, ni soy tampoco de la religión imperante en Occidente, al contrario, pero sí te cambia la perspectiva de entender el mundo espiritualmente, más allá de científicamente. Así que las posibilidades son muchas, encárguense cada uno, somos ya gente muy madura y podemos indagar por nuestra cuenta. Vamos, Ciru dice verdades expuestas. Si lo confirma la NASA, es todo mentira. 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 A la luna nunca la invadieron y el espacio nunca ellos lo vieron. Las galaxias nunca existieron. La Tierra es plana, desde siempre lo supieron. Si lo confirma la NASA.